Buenas, buenas, 14 de abril, 1:18 de la tarde. Don Ewald Acuña es abogado penalista y también ha sido, en el pasado, fue juez de la República. Por lo tanto, sus apreciaciones o sus criterios tienen una vinculación bastante interesante desde dos áreas, obviamente, desde la profesión del derecho y desde las consideraciones que los jueces eventualmente pueden tomar para decidir y analizar pues, los casos que les toca comandar en ese sentido. Y hay una frase que don Ewald aquí va a mencionar en esa revisión de extractos que vamos a hacer, que es referente a que la noticia es la acusación y no tanto la desestimación. De hecho, en estos pequeños extractos, el primero de ellos, dicho sea de paso, va a hablar que la noticia es la acusación. Es decir, las acusaciones tienen sentido o motivación política. También lo va a comentar don Ewald. ¿Por qué tiene una motivación o tiene un sentido, un fondo político? Porque cuando uno acusa, alguien acusa especialmente a un miembro de los supremos poderes, solamente la acusación constituye una noticia que se pone en todos los periódicos, en todos los noticieros, en todas las redes sociales sin importar si esa acusación va a terminar siendo desestimada. ¿Qué es la desestimación? Es cuando un juez determina que una acusación no constituye un delito, es decir, no es un delito, no hace referencia a un delito, entonces dice, aquí no va más, ¿verdad? Se desestima y la persona pues sigue su vida completa y absolutamente normal. Pero, con esa carga que se le puso, con ese juicio social que se le puso a la persona, en el momento en el que se hizo la acusación, salió en todos los medios de comunicación y pues obviamente se genera pues una mala imagen. Lo curioso es que cuando una acusación se desestima, se dice que no había delito, la divulgación a nivel periodístico, noticioso, no tiene la misma magnitud que cuando fue acusación en un inicio. Entonces, vamos a ver algunos extractos de lo que va a comentar don Ewald Acuña y lo vamos a analizar. Don Ewald tiene la particularidad de que es bastante conciso, bastante directo, ¿verdad? Al decir las cosas, entonces son extractos bastante cortos. Entonces vamos a escucharlo. Lo que ocurre, y yo he estado revisando el tema, es que mayoritariamente lo que hay es una enorme cantidad de desestimaciones desde el 98 hasta ahora de las causas contra los miembros de Supremos Poderes, aún siendo miembros de Supremos Poderes. Lo que pasa es que no trasciende, porque la noticia es la acusación, no la desestimación. O sea, desestimadas mientras que continúan Sí, claro. en el ejercicio del Sí, cargo. sí. Porque hemos tenido, sí, ciertamente la idea como de que, es que dejaron el cargo y entonces por eso tuvieron que pasarlos a la vía ordinaria. No, no. La revisión que ha hecho usted es que no es necesariamente ese el caso. No, no. Lo que topa uno es con una importante cantidad de desestimaciones, siendo todavía los funcionarios investigados miembros de Supremos Y hay Poderes. información como de cuáles son las razones de esas desestimaciones. Normalmente esa tipicidad, a ver, se denuncia mucho al funcionario público eh, por razones políticas. Entonces, es muy frecuente la denuncia por nombramientos ilegales, muy frecuente la denuncia por abuso de autoridad, muy frecuente por peculado, pero lo que se denuncia no encuadra, es simplemente hacer bulla en torno a un miembro de Supremos Poderes. Entonces la fiscalía llega a un punto en que dice, bueno, se denunció esto, pero nosotros no encontramos Se desestima suficiente. cuando lo que se denuncia no constituye delito, hay que desestimar. Muy bien, entonces aquí vemos algunos temas importantes. Primero, como se mencionaba al inicio, son acusaciones con razones políticas. En otras palabras, es para desprestigiar, para dañar la imagen. Estas son consideraciones o conclusiones a las que llega el abogado penalista y ex juez Ewald Acuña después de hacer una revisión de los casos de denuncias o acusaciones a miembros de los supremos poderes desde el año 1998, especialmente en época electoral. Eso lo menciona en otra entrevista, en este caso que se la brindó a Evelyn Fachler en Por Tres Razones de Colombia.
indica que las acusaciones a los miembros de los supremos poderes tienen cierta facilidad para determinar si son o no acusaciones válidas, o sea, si se desestiman o no, porque hay delitos pues bastante específicos. Sin embargo, también menciona la acusación, y repito, subrayo, esto es muy importante, la acusación es noticia, no así la desestimación. ¿Por qué? Porque es lo que causa ese, o lo que genera ese impacto a la imagen, en este caso, pues, del político. Esto es muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver en el minuto 38:12, que lo voy a poner acá inmediatamente, en el minuto 38:12, que ya casi llegamos, aquí está, 38:12, aquí. En el minuto 38:12 habla sobre la supuesta decisión que se podría tomar de suspensión de 6 meses a algún miembro de los supremos poderes. Obviamente estamos hablando en el entendido de que podría ser el presidente de la República por la acusación que la Fiscalía le tiene por el presunto delito de concusión. Entonces vamos a escuchar qué dice Don Ewald al respecto. Sintonía, Saludos. a Steven Segura. Nos dice también Reiner, tiene otra pregunta, dice, según el reglamento legislativo, una vez que se levanta la inmunidad, se suspende del cargo al funcionario. ¿Aplicaría al presidente? No estoy tan segura si el reglamento legislativo lo determina así. El reglamento lo dice. Lo que pasa es que hay que entender que el reglamento está desactualizado en relación con la legislación procesal penal. En mi opinión, discutible, las medidas cautelares las tiene que disponer el magistrado instructor o eventualmente la sala. No cabe suspender el cargo, que es una medida cautelar, por un automatismo, por una aplicación mecánica de la norma, si no hay riesgo procesal. Y yo Qué interesante lo que dice al final Don Ewald, porque dice que si no hay un riesgo procesal, no aplica hacer la suspensión de 6 meses y que hay una disonancia o desactualización entre el reglamento de la Asamblea Legislativa que habla del tema de los 6 meses de suspensión en el caso de levantar la inmunidad con respecto a el Código Procesal Penal o la norma penal, ¿verdad? O la norma procesal. Uno de esos términos se utiliza. Quiere decir de que no están en sintonía. Entonces, a consideración de quién quedaría, esa es la gran pregunta que queda en el aire, a consideración de quién quedaría la eventual suspensión de 6 meses, en este caso del presidente de la República, si eventualmente el caso tuviera la aprobación de la Corte Plena, posterior a la revisión que le haga la Sala Tercera, y seguidamente que llegue justamente a la Asamblea Legislativa para su votación correspondiente. Ese es un tema interesante de analizar y de aclarar. Aquí nos estamos educando. Con este tipo de situaciones nos estamos educando y tratando de entender cómo es que todo va a funcionar. Felizmente existen las posibilidades de las redes sociales y diferentes medios emergentes que nos dan esa oportunidad para poder entender. Ahora vamos a ir al minuto 40, porque aquí se va a hablar sobre los requisitos para utilizar al testigo de la corona, que en este caso es Cristian Bulgarelli, ¿verdad? 48:40. Y esto lo vamos a complementar, este punto lo vamos a complementar con algo que mencionó el abogado del presidente, don José Miguel Villalobos, en Trivisión. Entonces vamos a ver esto por acá, 48:40. Nos dice acá también Daniel Acevedo que en otra entrevista en otro medio preguntaba, bueno, decía el abogado del presidente que uno de los requisitos para utilizar la figura del testigo de la corona es porque no existen otras pruebas, que si eso es cierto, pregunta, No. y también qué ocurre si la fiscalía presenta pruebas adicionales al testigo de la corona. A ver, el testigo, aquí yo soy de la tesis de que juicio con testigo único es imposible, absolutamente imposible. Puede haber un solo testigo con elementos periféricos que confirmen su declaración. O sea, otros Documentos, audios, videos, etc. etcétera. Lo segundo, el testigo de la corona ha sido muy escasamente utilizado
me parece a mí que por la congoja del cuestionamiento de la opinión pública, porque técnicamente es muy útil, sobre todo en delincuencia organizada. Tercero, el testigo de la corona tiene que ir acompañado en la acusación de otro elenco de elementos probatorios. Si la acusación se pretende fundar única y exclusivamente en un testigo de la corona, es muy probable que fracase. Pero tampoco es cierto esto, decir, como parece que se ha difundido esta idea de la fiscalía usó esta figura porque es que no tiene nada más. Es decir, no es así como funciona la fiscalía. Eso es una falacia. Muy bien, entonces, vamos a ver. Hay varias situaciones acá. Primero que todo, don José Miguel Villalobos no planteó su posición tal cual como indica el radio oyente, digamos, ¿verdad? Obviamente, pues son temas bastante legales, ¿verdad? Muy técnicos y a veces eso se puede confundir. Ahorita vamos a ver qué es lo que plantea don José Miguel Villalobos. Sin embargo, lo que nosotros conocemos hasta ahorita sobre el caso de la acusación por el presunto delito, son presuntos delitos de concusión en el que se alude al presidente, lo que sabemos es que hay un audio, básicamente un audio donde el presidente habla de cariñitos, que posteriormente, ese audio se conoció hace un año, que posteriormente en la Asamblea Legislativa, en la comisión, hubo declaraciones de miembros del gobierno donde se indicaba de que a lo que se refería el presidente era la remodelación de las barracas donde se hospedan o viven o están los policías de la guardia del presidente, ¿verdad? Los efectivos, y también una remodelación del despacho presidencial que estaba muy afectado por el tema de goteras. Entonces, esto era algo importante de mencionar. Por otro lado, también se hablaba sobre menciona don Ewald Acuña, de que un juicio sustentado en un testigo único, solamente en eso, es como imposible. O sea, es nada más la palabra y punto. Deberían haber otras pruebas. ¿Ok? Lo que plantea, más o menos, don José Miguel Villalobos, palabras menos, palabras más, es que lo que la fiscalía aduce tener como pruebas no, no son sólidas como pruebas por sí como tal, ¿verdad? Aparte de que obviamente se parte del hecho de que el presidente nunca le dijo a Cristian Bulgarelli, porque esa es la presunción de inocencia. El presidente nunca le dijo a Cristian Bulgarelli que tenía que hacer esto, esto y aquello para beneficiar, en este caso, a Federico Cruz Choreo. Entonces, basado en eso, aparte del testigo de la corona, deberían haber pruebas documentales que justamente hagan posible fundamentar o hacer sólida pues la acusación que se está planteando. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo José Miguel Villalobos en Trivisión hace unos días justamente. El artículo 22 del Código Procesal Penal establece que el testigo de la corona es alguien que declara para facilitar la obtención de pruebas que permitan inculpar a alguien, pero no es una prueba por sí solo. Es decir, que don Cristian pudiera decir, mire, yo me ofrezco como testigo de la corona y les digo a ustedes dónde hay una prueba real, que si no fuera porque él lo declarara no la obtendrían. Ahí uno puede decir, bueno, no importa, sirvió para obtener una prueba, pero don Cristian no está sirviendo para obtener ninguna prueba, sino que él quiere ser la prueba. Y entonces ahí el testigo de la corona pierde toda importancia y valor, porque evidentemente cuando un testigo de la corona negocia con el fiscal, pues es capaz de decir cualquier cosa, sin necesidad de tener un elemento probatorio adicional. Recordemos aquel caso de Alcatel y el famoso testigo de la corona, ustedes recuerdan quién era, ¿verdad? Claro, como no, José Antonio Lobo. Don José Antonio Lobo Solera. Y así quedó el testigo de la corona. Ahora todos dicen es el Lobo de la fiscalía. Es decir, José Antonio Lobo era el testigo de la corona de Dice Alcatel porque dijo que don Miguel Ángel le había dado un dinero y no tenía ninguna prueba para eso. Bueno, ahora es lo mismo.
Ok, entonces aquí tenemos claro cuál es el planteamiento que pues establece don José Miguel Villalobos como abogado pues del presidente. Sí es importante recalcar el testigo, ¿verdad? El testigo de la corona, que lo menciona don Ewert en la entrevista completa con Interferencia Radio UCR, le voy a dejar el enlace ahí abajo también en la descripción del video, dice que, en otras palabras, es el testigo del Estado. Y no recuerdo si fue don Ewald u otro abogado que le puso también el término de soplón. O sea que el testigo de la corona se ha entendido como el soplón, especialmente en los casos de crimen organizado, y que eso se implementó o se acuñó pues en Europa justamente. Vamos a ver el cuarto extracto sobre la filtración del video y lo que se ha mencionado, el término que se ha mencionado es el término del lawfare, que el lawfare, en otras palabras, es la guerra judicial, ¿verdad? Es cuando se instrumentaliza o se utiliza el aparato judicial para de alguna manera hacer como un tipo de guerra política. Eso no lo digo yo, eso lo mencionó don Ewald Acuña en la entrevista con Trivisión que se utilizó pues también en otro video anteriormente. Entonces, vamos a escuchar lo que dice don Ewald al respecto. Es un extracto de 1 minuto solamente. Don para ir cerrando la conversación, otro de los hechos que pues en estos días generó mucha noticia es el video, que esto es bueno explicarlo un poco, cómo es que surge este video de que el presidente Rodrigo Chávez llega a un restaurante donde está la coincidencia de que está el llamado testigo de la corona, que es Cristian Bulgarelli, y se da ahí un encontronazo, que el presidente se acerca y demás. Este decomiso de video lo hace pues el OIJ justamente como parte del caso de concusión. Ahí No. según me pareció ver en el informe de decomiso. Pero es que no tiene sentido. A ver, perdón, Sí. puedo equivocarme, pero para cuando ocurre ese encontronazo, por los tiempos ya la acusación existía. Número 1. Número 2, perdón, el video no acredita nada que tenga que ver con concusión. Y 3, curiosamente, el video se filtra al mismo tiempo que la acusación. A mí no me gusta eso. Claro. Qué curioso, el tema de la filtración del video, los videos, porque se filtra tanto el video de la grabación del restaurante como el video, si no me equivoco, que fue la esposa de Cristian Bulgarelli que grabó también, se filtran, si no me equivoco, el mismo día que se anuncia la acusación del fiscal general de la República ante la Sala Tercera por el presunto delito de concusión hacia el presidente. Esto es lo que don Ewald ha denominado lawfare. Se ve mal, se ve muy mal que las cosas se orquesten o se coordinen de esa manera. Y es el punto crítico, o de crítica más bien, es el punto crítico que genera crítica ante el sistema judicial por la forma en que se está operando o manejando este tipo de situaciones. Es bastante preocupante porque una cosa es una filtración a toda la prensa y otra cosa es una filtración a determinados medios de comunicación que salen justamente a la par de una acusación. Y eso es algo que don Ewald dice en sus propias palabras que no le gusta, ¿verdad? No se ve bien y no contribuye al sistema judicial, por lo que el sistema judicial debería de alguna manera pronunciarse al respecto, pero como que hace falta un poco en ese sentido. Y finalmente sería pues hacer una recopilación, ¿verdad? Una recopilación de todo lo que hemos venido hablando sobre este tema. La guerra judicial es algo que está muy en boga, se está comentando mucho en redes sociales, está generando una preocupación muy grande. Y en lo personal, yo considero que la comunicación es lo más importante dentro de todo el aparato estatal, todo el Estado, en todas sus instituciones, en todos sus poderes, en sus ministerios, en sus instituciones públicas.
Si no hay una claridad sobre la forma en que se está desarrollando los procesos, si no sale, por ejemplo, el fiscal general de la República, Carlos Díaz, a dar una conferencia de prensa y someter su trabajo y sus criterios ante los medios de comunicación para evitar justamente todo este tipo de situaciones, entonces las habladurías, los rumores y todo este tipo de cosas va a ser cada vez mayor. Y el afectado no es solamente o únicamente el sistema judicial. El afectado es el pueblo, porque el pueblo deposita o debería depositar su confianza en el Poder Judicial porque es quien lo va a proteger justamente de cualquier situación, es quien debe responder y resguardar justamente la justicia al final de cuentas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos extractos, aquí se los comparto, hemos analizado diferentes cosas. Lo importante es ver cuál es el criterio de ustedes al respecto sobre lo que menciona don Eduardo Acuña. Muchísimas gracias. Feliz Semana Santa. Bueno, disfruten la Semana Santa.